El miedo fue el común denominador de las familias en mucho tiempo en Envigado. Soy desplazada, víctima de la violencia, con 2 hijos muertos, con 3 nietos que me tocó levantar. Me empecé a preguntar en Envigado por qué no había ningún sitio que reconociera la memoria histórica. Nos han dado el indicio de que sí es factible hablar del conflicto armado en Envigado. Envigado hasta este momento no tiene marcas de memoria. Hay, digamos, algunos elementos que en el curso del proyecto, de la investigación, nos han dado el indicio de que sí es factible hablar del conflicto armado en Envigado. Primero, una cosa supremamente evidente es que la unidad de víctimas, a través del registro único de víctimas, ha reconocido varias víctimas del conflicto armado en Envigado, sobre todo pues, por hechos victimizantes como la desaparición forzada, tortura, entre otros. Si uno indaga por quienes han producido estos hechos, obviamente va a encontrar lo que corresponde a la particularidad de lo que ha sucedido en Envigado, y es que el origen de estos hechos victimizantes parte de actores del narcotráfico. Ahora, ¿cómo entender que también el narcotráfico ha hecho parte del conflicto armado en Colombia? Esto, pues por un lado, también lo entiende uno cuando en los acuerdos de La Habana se reconoce que el narcotráfico, digamos, ha inflamado el conflicto armado con, no solo pues con los dineros que provienen de esta actividad ilícita, sino además por diferentes actores que han estado incluidos en el conflicto armado, que han hecho parte de distintos grupos armados. De la mano de las víctimas del conflicto armado, su propio proyecto de memoria. ¿Cómo vamos a recordar todos los hechos que nos llevaron a ser víctimas del conflicto armado sin querer, por ausencia del Estado colombiano? Porque el Estado no defendió nuestros derechos, no defendió la dignidad humana en nosotros, ¿cierto? Entonces, para eso, nosotros hacemos esta primera etapa. Anteriormente habíamos hecho 2 charlas sobre memoria histórica. Cada 9 de abril tratamos de hacer un evento significativo y simbólico sobre eso de la memoria. Pero ahorita finalmente hemos hecho un convenio de asociación con la Universidad de Antioquia. Ellos tienen un instituto que se llama el INER, el Instituto de Estudios Regionales, que tienen una larga experiencia en investigación social y de procesos de memoria, no solo en esta ciudad, no solo en Valle de Aburrá, sino en el departamento y el país. Cuando hablamos de lugares de memoria, estamos hablando de espacios físicos o no, que tienen un sentido y un significado para las comunidades, en donde hubo acontecimientos sujetos de hacer memoria. Me explico. Tiene que ver con esos sitios que se pueden ubicar espacialmente para recordar hechos victimizantes o hechos de resistencia en las, pues, o recordados pues, por las comunidades. Pueden ser monumentos que haya al respecto, pues como una marca física, o son lugares que quedan ahí y que lo que hace que sean un lugar de memoria es el testimonio o el relato de las personas, aunque no haya una marca física o una huella espacial en ese espacio territorial. La catedral yo creo que es el lugar a nivel mundial que conoce la gente, porque allí el capo era donde se ensañaba con la maldad. Se conocieron muchas cosas y muchas historias, y ese es como el lugar histórico. También el barrio Las Antillas, que era una zona muy sola. Allí era donde tiraban los muertos porque era muy solo. El barrio La Paz, porque fueron muchas las niñas del barrio La Paz que asesinaron y que mataron, violaron, torturaron. En el centro de Envigado también, es decir, es que el mal se ensañaba aquí en cualquier parte.
El nombre de esto que estamos haciendo es un proyecto, se llama Resignificación y Apropiación Social y Cultural de la Memoria Histórica del Conflicto Armado en Envigado. ¿Qué es eso de resignificación? Resignificar es, si tenemos un sentido que a veces está lleno o marcado de terror de las experiencias propias del conflicto, que no nos deja seguir, que nos deja anclados a ese dolor. Una de las propuestas de resignificar, de volver a darle un significado, un nuevo sentido a eso, es tratar de que eso que nos ha anclado al dolor pueda, si ya no se cambia, al menos nuestros sentimientos hacia eso puedan cambiar. En aquella época lo único que había en Envigado era grupos de oración, porque la gente tenía mucho miedo. Ni siquiera a veces se podía ir a los entierros porque ahí mataban o remataban a muchos que estaban buscando. Entonces había mucho temor en general en las familias y en la comunidad. Si alguien hablaba algo, lo podían matar. Si alguien pensaba esto, lo mataban, porque no se podía hacer denuncias tampoco. Se iba a hacer una denuncia y ellos estaban involucrados, ellos estaban en toda parte. Ellos sabían quién había ido a poner una denuncia y entonces lo amenazaban. Amo Envigado porque me dio la acogida, soy desplazada, víctima de la violencia, con 2 hijos muertos, con 3 nietos que me tocó levantar. Entonces he encontrado apoyo moral, económico, es decir, yo he tenido dificultades y he sentido la solidaridad del municipio de Envigado, por ende he querido, con lo que poquito que he podido, trabajar en grupo, aportar como líder a este municipio, pues pertenezco también al comité zonal, a varias entidades, es más que todo como en agradecimiento al municipio de Envigado. Los hechos ocurridos en Envigado bajo la denominada limpieza social, que nosotros para efectos del proyecto reconocemos más bien como un exterminio social o exterminio por prejuicio social, desde estamentos de carácter institucional como lo fue el Departamento de Seguridad y Control de Envigado, tuvo relación con esta tipología de hechos de exterminio por prejuicios sociales, donde se estigmatizaba y se perseguían identidades marginales denominadas, entre comillas, pues viciosos, bazuqueros, marihuaneros, expendedores de vicio e incluso pues también habitantes de calle y demás. Hemos encontrado algunos casos, por ejemplo, de un grupo autodenominado Muerte a Jaladores de Carros y otro La Mano Limpia de ahí en Envigado, que son grupos que han tenido pues operaciones no solo en Envigado sino en otros lugares también del departamento y del país. Pero también dentro de los hechos victimizantes hemos encontrado, por ejemplo, asesinato a activistas o militantes políticos, en este caso fue la Unión Patriótica, recientemente la desaparición de una lideresa social del barrio obrero. Otra de las tipologías que creo que sí han aparecido de manera muy fuerte en el proceso de la investigación y digamos que es un hallazgo para nosotros muy importante y sobre el cual hay que trabajar, es la violencia en contra de las mujeres. Desde el mismo título y objetivo del proyecto se tiene
una finalidad pedagógica, esto es, de que lo acontecido con hechos violentos en el municipio pueda ser resignificado y a través de ejercicios de memoria, y que además lleven estos ejercicios a una apropiación social y cultural de esa memoria que va emergiendo en lo que hemos concebido nosotros en el proyecto como metodologías participativas, esto es, talleres donde participan víctimas, funcionarios del municipio, población de la tercera edad, población LGTBI, entre otras. Además de entrevistas, grupos focales y o de reflexión. Hemos formado un grupo de aproximadamente 15 personas que reconocen cuáles han sido los lugares, sitios de memoria del municipio de Envigado. También han conocido sobre las tipologías de la violencia que se han dado en el municipio, y la idea es que estas personas se apropien de ese proceso que estamos haciendo con miras a que posteriormente se puedan hacer ejercicios pedagógicos, por ejemplo, con instituciones de educación donde se entienda qué es lo que ha sucedido en Envigado, se haga memoria de eso con, digamos, la proyección de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. El sonido ayuda, pero además se hace así y con agua, entonces ahí ayuda a liberar, porque las cargas, hay personas que cuando llegan acá salen muy cargadas o se cargan mucho, entonces nuestra responsabilidad como para no hacer así un condaño es hacer unos ejercicios acá como de sanación. Vieron asentamiento de los indígenas Punchiná, Tamies y los Nutaves. Entonces es como la historia de San Carlos resumida ahí en ese solo, lo que ha sido la vocación agrícola, que inicialmente pues era el café, la madera. Tenemos 3 corregimientos, uno de ellos es muy maderable, el transporte rural que es la escalera, el tema de las hidroeléctricas. Me vinculé, digamos, tanto emocionalmente como pues, laboralmente con el desarrollo de este. Entonces, cuando supe que iba a ser el grupo INER de la Universidad de Antioquia, pues digamos que aún me motivé más, porque entendí que iba a ser muy estricto y que realmente con la experiencia de otros procesos de memoria histórica que ya han desarrollado, uno sabe que tiene realmente unas muy buenas bases para comenzar este. Que sale como el salón de Era la fábrica de botas para las empresas de Rosello, mi abuelo trabajó allá. Está la peluquería, una de la iglesia de San Mateo que queda aquí abajo a mis cuadras de la casa. pues El puente. espalda a la derecha. Eso era primero una manga que era una cancha de fútbol, lo que ya es la canalización ahora. A este lado ya queda el parque, Aquí es donde queda el parqueadero que... En Envigado hay muchos testimonios que
territorializan acontecimientos y hechos violentos en el marco del conflicto en Envigado. Sin embargo, no hay marcas aún que puedan hacer distinguir estos espacios dentro del municipio. Entonces, lo que queremos hacer con el grupo de gestores, o lo que hemos estado haciendo, es empezar a visitar esos lugares, dinamizar, activar la memoria que hay de esos espacios, y lo que hemos hecho también es empezar a dejar una huella en esos espacios. Entonces hicimos un recorrido por varios lugares en donde lo que hicimos fue dejar unas placas conmemorativas de las víctimas del conflicto y una ofrenda floral también, como para hacer un homenaje a las personas que fueron asesinadas o victimizadas en el marco del conflicto. Y por eso la importancia de hacer rutas de memoria y identificar lugares de memoria es que los espacios también empiecen a contar lo que ha sucedido, para que no quede en el olvido o solamente en el relato de las personas. ¿Cuál fue creado con el fin de? Se cita lo que aparece en el acuerdo, en el acta del Consejo en el que se da creación, con el cual se da creación al departamento del Delta. Mantener la paz y la seguridad. Es importante, muy importante para una ciudad donde hay un gran liderazgo, para una ciudad que es líder en educación, una ciudad de una calidad de vida tan buena como Envigado, que se conozca la historia de la violencia, de la muerte, de la tortura, que se sepa para que no vuelva a ocurrir. Es para que no se repita la historia. Hay que conocerla y que sepan los niños, los jóvenes, que aquí hubo una época que la marcó y que dañó la tranquilidad y la paz, y que eso no puede volver a pasar en Envigado. Mucho, porque yo como víctima que soy, sería muy feliz que en mi municipio se recordara a las víctimas, porque si a mí me dicen, siquiera en tal parte está el nombre de su hijo donde yo pueda ir y mirarlo, yo sería muy feliz.